Nos encontramos en uno de los momentos más importantes y cruciales del campeonato argentino. La campeona, la maestra internacional Florencia Fernández se enfrentaba a Carolina Luján, la pentacampeona nacional, la número 1 del país por rating. Podríamos decir que la jugadora favorita a priori. Por tanto, un match importantísimo en el que además la partida se encontraba en una fase muy compleja, donde los golpes tácticos estaban a la orden del día y, como podéis ver en la posición, Carolina Luján acababa de jugar caballo G5, creando un montón de amenazas en la posición. Y uno podría decir: oye Pepe, ¿qué amenazas está creando? Yo no veo absolutamente nada, simplemente veo que las negras tienen un peón de más y que simplemente, por ejemplo, podrían jugar D4 atacando al potro para que se vaya. Bueno, pues precisamente aquí surgen un montón de temas tácticos. Fijaros que si la campeona Florencia Fernández hubiera jugado D4, existiría el tema F por E5, D por E5 y bombazo en F6, aprovechando que desviamos el único defensor de H7, ya que si alfil por F6 vendría dama por H7, mate con tomate y aguacate, y por tanto las blancas estarían ganando en esta posición. Más posibilidades. De nuevo, si D por E4 vendría la misma jugada, F por E5, seguido de bombazo en F6. Por eso en este momento era muy importante y Florencia Fernández demostró una capacidad defensiva muy buena y jugó H6. Y uno podría pensar: oye Pepe, ¿qué pasa si F por E5? Tal y como se dio en la partida, ¿no? La idea puede ser la misma. Si D por E5 vendría torre por F6, por ejemplo. Y si alfil por F6 vendría dama por H6, amenazando mate en H7. Y si alfil por G5 vendría alfil por G5 y la posición blanca es muy buena. De igual forma, si tras torre por F6 las negras juegan H por G5, las blancas recapturarían de alfil y ahora la captura en F6 no es posible. ¿Por qué? Porque tras alfil por F6 viene dama H8 y nos revientan absolutamente todo, ¿verdad? Es por eso que tras F por E5 de las blancas, aquí Florencia Fernández juega una jugada intermedia que son clave en ajedrez, que posibilita la defensa de su rey. Y esta jugada es dama B6 jaque. Y uno podría pensar: oye Pepe, ¿qué me estás contando? Si tras rey H1, ¿cuál es la diferencia? ¿Me están amenazando torre por F6 igual? ¿Me están amenazando entrar en H6 con todo? ¿Me están mordiendo la yugular entera? Bueno, la clave es que ahora tras D por E5, tal y como jugó Florencia en la partida, la dama desde B6 defiende al caballo de F6. Es decir, ahora torre por F6 no sería posible, porque en lugar de capturar de alfil, que posibilita la entrada en H6 de la dama, capturaríamos de dama en F6. Y las blancas simplemente habrían perdido material, habrían perdido una calidad y su posición sería muy desesperada. Es por eso que tras D por E5, ahora las blancas se dieron cuenta de que no había temas tácticos y tuvieron que retirarse con el caballo H3, lo que indicaba que Florencia había salido de la apertura con ventaja y con un peón de más. Además, el ataque sobre el rey negro ya no era tan peligroso. Tras una serie de jugadas se llegó a la siguiente posición, ¿vale? Donde vemos que Florencia había conseguido crear un ataque muy fuerte contra el rey blanco con una maniobra muy bella de pase de torre por cuarta fila, presionando al punto G2. Como podéis ver en la posición, ahora las negras acaban de jugar torre G4, G3, ya que la torre estaba atacada, y se amenaza torre por H3, ya que el peón de G2 está clavado. Es verdad que las blancas podían jugar rey H2, la posición era muy desesperada igualmente, existían planes con F4, seguido de dama F5, para sacrificar en G2 y venir con la torre o la dama H3, la posición era muy compleja, como os digo, el rey blanco sufriendo medio en pelota y el rey negro súper tranquilo, la columna G abierta para atacar, las piezas blancas muy pasivas. Pero es que tras torre G3, Carolina Luján decidió jugar dama por F5, pensando que, bueno, si dama por F5, torre por F5, seguimos aguantando y quizás hasta incluso podemos tener un peón de más, ¿no? Pero por supuesto aquí hay un golpe táctico muy fuerte que Florencia Fernández usó para rematar a su rival, y es la jugada torre por G2. ¿Cuál es la clave? Que si caballo por G2 vendría dama por G2 y mate, y si dama por G6 viene torre por G6 jaque. Hemos llegado a un final en el que la posición es muy desesperada para las blancas. Fijaros que el rey está muy vulnerable y ahora Florencia juega alfil H6, colocando a este alfil en una diagonal muy peligrosa. No sobre todo una diagonal muy bonita, sino que se amenaza jugar alfil F4 jaque y el rey no tiene casilla, ¿vale? Las blancas jugaron torre D1
Y ya que si alfil F4 jaque vendría torre por, seguido de torre por D5, con ventaja para la blanca, simplemente nos retiramos alfil C6 manteniendo al diablo en la diagonal peligrosa. Alfil F4 sigue siendo una amenaza, las blancas siguen creando amenaza, ahora la torre de F8, pero cuando nos quitamos ya, ahora sí que es totalmente imparable. Y en la partida se jugó H4, entonces entramos en F4 con el alfil, única jugada, rey H3, torre G3, rey H2 única, torre G2. Ahora no pueden capturar porque hay jaque también con el alfil, hay que mover el rey. Rey H3 no es posible por torre H2 mate. En la partida se jugó rey H1 y el remate final, la estocada final de Florencia Fernández, torre de 2, jaque. Y las blancas tuvieron que abandonar. Si rey G1 viene alfil H2 mate. Y si caballo F3 vendría simplemente torre por D1, torre por D1, alfil por F3 y cuando el rey se quite, alfil por D1 y ha limpiado todas las piezas del tablero Florencia, ¿verdad? Así que bueno, tricampeona nacional, realmente un torneazo de Florencia, así que nada, desde aquí de Che24 la queremos felicitar. Clasificada para la próxima Olimpiada. Así que bueno, esto ha sido todo. Este ha sido el remate, uno de los momentos más importantes del campeonato argentino. Nos despedimos. Un saludo y hasta la próxima. Sed buenos y por la sombra. Chao, chao.